Radio Pasión US y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura, un programa en donde la cultura la hacemos todos. Con Roger Hertzberger y su panel de invitados. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, según sea el caso. Yo soy Roger Hertzberger. Estamos en el programa Con Roger en la Cultura, transmitiendo por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Les mandamos un saludo con mucho cariño, con mucho aprecio, y ya saben que haciendo el esfuerzo, con todo el amor que se merecen ustedes, por llevarles un pedacito de cultura en donde nos podemos divertir, en donde podemos compartir momentos especiales y podemos dar mejoras en nuestras vidas a través de esto que es algo muy hermoso, que es la cultura. El día de hoy tengo una invitada, amiga mía de hace muchos años, esposa de un gran amigo mío. Es una gran sorpresa la que les tengo, porque el día de hoy tenemos un tema que se llama anécdotas literarias. Va a ser un tema exquisito, y además, como siempre, estamos transmitiendo también para nuestra asociación civil México Progresa Leyendo. Ya los he invitado a escuchar, a ver el sitio de México Progresa Leyendo, que es mexicoprogresaleyendo.org. Perfecto. El día de hoy vamos a tener como tema anécdotas literarias. Cómo soñé yo cuando era niño con todas las anécdotas literarias que me rondaban en la cabeza. Y no cabe duda que por ahí hay un dicho que dice: Dios los hace y ellos se juntan. Así es que entre lectores nos vamos juntando. Así es que mi gran invitada del día de hoy no es cualquier persona. Si los escritores dependemos de los lectores, les quiero decir que dependemos de lectores que tienen un juicio a veces frío, crítico, deductivo, y además nos debemos a ellos. Tengo una gran lectora, y así como hay grandes escritores, también debemos de enaltecer, de respetar. Ojo, amigos escritores, respetar los tiempos, respetar la libertad que tienen los lectores de escoger los títulos, es algo muy importante. El día de hoy les tengo a mi gran amiga Amanda Gabriela Telles Schill, así se pronuncia, ¿verdad? Schill. Sí. A ver, Amanda Gabriela Telles Schmil. Perfecto, también tiene apellido alemán igual que el mío. Ella es licenciada en Comunicación Gráfica de la Facultad de Artes y Diseño, que antes era la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Tiene el diplomado en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana. Desarrolló el taller de caligrafía gótica, también el taller de caligrafía con plumón, también desarrolló el taller de caligrafía con pincel, realizó el curso de redacción y escritura creativa por Cristina Rascón. Está casada desde hace 25 años con mi gran amigo, que además lo aprecio mucho, Raúl Romero del Río, y tiene 2 hijos maravillosos que también ya son lectores, Raúl y Mariana. A ver, les quiero decir, Raúl Romero del Río, también, igual que todos mis amigos, es egresado de los Colegios México, del CUM. Le gusta leer a Amanda desde los 8 años. A ver, Amanda, el primer libro que nunca regresaste a la biblioteca se llamaba El Dragón de Jade, y ahorita nos vas a platicar por qué no lo regresaste y qué tanto lo disfrutaste. En primaria, además de los libros oficiales, había unos libros complementarios de editorial Senda, que me parece que disfrutabas mucho.
Y la gran lectora que tengo el día de hoy, a ver, queridos amigos, ha llegado a leer 30 libros en un año, que es más de 2 libros por mes. A ver, Amanda, bienvenida a Con Roger en la Cultura. Muchas gracias por acompañarnos. Danos tips, danos consejos. De eso se trata este programa, queridos amigos. Buscamos lectores. Bienvenida, Amanda, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, bien, muy bien, muchas gracias. Ay, gracias, Amanda. Oye, a ver, tenemos la inquietud nosotros aquí con Roger en la Cultura. Tú eres una gran lectora. ¿Cómo empieza? ¿De dónde empieza esto? ¿Cómo se gesta? Es decir, tengo entendido por anécdotas que me has referido y que también en algunas pláticas mi gran amigo Raúl, tu esposo, también me ha platicado. ¿Cómo se gesta esta gran lectora que eres tú? ¿Cómo empieza esto? Pues empieza desde, ahora sí que lo que yo me acuerdo fueron 8 años. A los 8 años yo empecé a disfrutar la lectura, precisamente porque con estos libros que te hago referencia de Senda, que eran complementarios a los que daba la SEP, había un libro de lecturas bellísimo que tenía unas ilustraciones divinas y todos los cuentos que te puedas imaginar, desde rimas y anécdotas, cuentos cortos y una muy breve referencia de Rudyard Kipling, que ahí fue donde me encantó el libro de la selva, ¿no? Y entonces, pues en aquel entonces veías la película que nos pasaban en el cine y demás, pero lo padre es que dices, ahí yo ya leí ese libro, ¿no? O ya leí una parte de ese libro. Entonces a mí me gustaba desde entonces la lectura, entonces yo me metía a los libros, me metía a leer en clase. Yo sacaba mi libro de lectura y podía la maestra estar diciendo mil cosas que yo ni atención le ponía. Entonces había a veces muchos problemas con algunas materias porque en la clase no ponía yo atención, básicamente por estar leyendo ese libro. Y una de las anécdotas que he compartido con otros lectores es que cuando mis papás compraban los libros antes de entrar a clases, todos los libros de lectura yo ya me los había leído antes de entrar a la escuela. Entonces, desde ese momento yo empecé a ser muy, muy metida en la lectura. Y precisamente este libro que comentaste, que no regresé a la biblioteca, de eso me acuerdo muy bien porque sucedió. Estábamos ya por salir y ya teníamos muy pocas semanas de clases y ya habíamos acabado exámenes. Y entonces nos repartieron de la biblioteca al azar libros para que los leyéramos y después los regresáramos. Bueno, este libro me encantó porque traía 2 cuentos cortos de esta autora, que no me acuerdo bien cómo se llama, pero el cuento que más me gustó fue la del dragón de Jade. Y lo leía, y lo leía, y lo leía, y llegó el fin de curso y dije, ¡ay! Me quedé con el libro, qué pena regresarlo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Y cuánto, bueno, y ese libro lo conservas o lo conservas en tu corazón y en tu mente? Porque fue una travesura sana, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente no, porque en aquel entonces, no sé si a ti te tocó, pero los papás de aquel entonces hacían la limpieza general y nunca te preguntaban si lo usabas, si lo ibas a necesitar, si lo querías guardar. Mi mamá sacó ese libro y cuando yo lo quise buscar, pues no, ya no estaba en la casa y sí, traté de buscarlo por editorial, traté de buscarlo por el título y nunca lo encontré. Y un buen amigo que teníamos en la infancia, esta anécdota yo la cuento en una red social y este amigo lo lee y me dice, tu referencia a ese libro la contaste con un cariño y con una pasión que me tomé la libertad de buscarlo y te lo voy a mandar. Lamentablemente el libro ya no está impreso, pero me lo mandó en electrónico y entonces ahora sí lo guardo. Y lo volví a leer y lo volví a disfrutar como si hubiera sido la primera vez. Oye, Amanda, a ver, aquí hay una cosa más muy importante. Donde guardas ese libro es en tu corazón. Uh-huh. Seguramente, no sé si a ti te pasa
que de repente te vas a dormir y cuando lees tantas vidas, lees tantas circunstancias, que seguramente recuerdas en la almohada en algunas ocasiones esa anécdota de ese libro y que te ha engolosinado la vida, ¿no? Sí, sí. Es una muy buena referencia la que das porque sí es cierto. De cuando mis hijos empezaron a ir a la escuela, que empiezan a recibir sus libros de lectura porque ellos llevaban una materia que se dedicaba exclusivamente a leer cuentos para ellos, es cuando me viene todo a la memoria otra vez. Es decir, no es que lo haya perdido, sino que vuelves a sentir esa pasión, como que ese gusanito de, ay, ya quiero saber de qué se trata, y entonces empiezas a recordar el primer libro que yo tuve y lo conservé y lo guardé y lo atesoré hasta que lamentablemente desapareció, siempre ha sido ese, de mi niña. Oye, Amanda, ¿cómo se gesta esa lectora? ¿De dónde viene? ¿Eras una niña curiosa? ¿Eras una niña intuitiva? ¿Tus papás compraban libros? ¿Tus papás te leían cuentos en las noches? ¿De dónde, cómo consideras tú y de dónde que viene esta gran afición, este gran gusto por leer? ¿Cómo comienza? Y qué excelente pregunta, porque muchos lectores nunca saben de dónde viene, pero yo sí estoy casi segura de cuáles fueron las dos preguntas importantes que me hice en ese momento. Nunca nos leyeron así de ir a la cama y leernos un cuento, no. Pero mi mamá sí tenía muchos libros y mi papá siempre proveía de eso, ¿no? Es decir, mi papá nunca opuso ningún tipo de negativa ante la compra de libros. Entonces mi mamá ella compraba las enciclopedias, ella compraba las colecciones de libros, y entonces había una colección de libros de cuentos clásicos que a veces mi mamá nos leía, pero a mis hermanos les aburría y a mí no. Y entonces yo tomaba esos libros y leía lo que venía en ese entonces. Y mi mamá leía muchísimo y cuando yo le preguntaba yo qué puedo leer, a mí me gusta esto, ella me daba los libros que teníamos en casa y yo empecé a leer. La verdad es que mi mamá nunca me restringió ningún tipo de lectura. Obviamente mientras fuimos chicos nos daba libros para niños chicos, pero una parte muy importante del vocabulario que un joven y un niño pueden tener viene de eso precisamente. Entonces, mientras yo empecé a cultivar todo mi vocabulario, empezaba yo a buscar otro tipo de lecturas porque ya algunas me aburrían, ¿no? Y entonces mi mamá me daba libros y yo a los 12 años ya leía libros que podían haber leído pues quizás a los 15 o 16, ¿no? Y otra de las cuestiones que a mí me hizo una lectora muy, muy metida era la cuestión de saber. Porque yo a veces a mi mamá le hacía preguntas o a mi papá y no me sabían contestar. Y no eran preguntas relacionadas con sus profesiones o con la calidad de mamá que tenía ella, ¿no? Con nosotros como hijos. Sino eran cosas de el espacio y qué pasa cuando esto sucede y qué pasa cuando no sucede, por qué el agua es líquida, cosas así. Y no, a veces no me sabían responder. Y entonces ante esa no sé si era falta de conocimiento, yo lo dudo porque mi mamá siempre leyó mucho, pero pues éramos 4 hijos, también tenía que estar al pendiente de otros 3, pues ahí es donde nació a mí la necesidad tanto de saber como de aprender. Y entonces cualquier libro que caía en mis manos que me interesara, pues yo lo leía. Y la verdad es que siempre he sido así. Yo siempre he dicho que los libros no solamente son un espacio de recreación, o sea, el 80% es eso, pero siempre acabas aprendiendo muchas cosas de un libro, el que sea. Oye, Amanda, yo tengo una curiosidad. ¿Qué tanto intervino no solamente esa sed de saber y de investigar, que por lo que veo fue nata? ¿Qué tanto intervino las imágenes? Los libros infantiles generalmente están acompañados de grandes imágenes en donde jugamos y divagamos con las ideas.
Por ahí algunos escritores infantiles me han dicho, mira Roger, menos es más, porque debemos de motivar y de incentivar la creación de las ideas e inclusive del mismo texto sin tenerlo, con abrir las páginas, palparlas, olerlas y ver colores, ver gráficas. ¿Qué tanto intervino en esa primera infancia libros con gráficas o buscabas lo escrito? ¿Cómo intervino todo esto? Fíjate que en aquel entonces había muy pocos libros para niños, o al menos no teníamos ese alcance, que trajeran muchas ilustraciones. Mi mamá en algún momento sí compró una serie de cuentos que eran de una marca de una revista que venían 12 libros, ¿no? Porque era un cuento para cada día del mes. Y tenían muchos dibujos, pero a mí nunca me gustaron los dibujos, curiosamente. Entonces, en los libros que yo leí y que yo buscaba en esas edades, de cuando yo era chica, la verdad es que la gran mayoría de los libros tenían muy pocas ilustraciones. Y después entendí que realmente, para mí, en mi experiencia particular como lectora, para mí es mucho mejor imaginarme las cosas que suceden y tener la imagen precisa del personaje o de la situación que está sucediendo en ese momento que verla. Porque cuando te ponen una imagen, como que te casas con ella, y siento yo en mi experiencia que como que te están manipulando un poco esa parte, ¿no? Para mí la imaginación y la lectura, para mí es tan rica porque todo te lo imaginas, todo, te imaginas el entorno, te imaginas el personaje, hablas como él. En mi niñez no había muchos libros ilustrados y no estoy en contra de la ilustración, pero a veces sí siento que menos es más. Perfecto. Fíjate que yo también estoy con esa, a ver, con ese pensamiento. Oye, no sé si has visto estos famosos libros, el libro impreso. Yo siempre he defendido el libro impreso y tú también eres lectora del libro impreso. Sí, sí, Ahorita ya. hablaremos del libro impreso, pero por atraer a los niños ahora al público infantil, bueno, ya existen los famosos libros que están completamente ilustrados, con pocas palabras. Oye, ¿ya viste esos libros de tercera dimensión que se llaman Pop-Off? ¿No los Ajá. has visto? Que abres las páginas y sale de repente, bueno, ahorita estamos en radio, hay algunos radioescuchas que no podríamos enseñar la imagen, pero son los libros que al abrirse salen figuras en tercera dimensión. ¿Qué opinas de estos libros como lectora? Yo creo que están bien, pero hasta cierta edad. O sea, si al niño le das un libro con este tipo de ilustraciones en tercera dimensión, lo haces curioso. Eso tiene una finalidad, evidentemente, ¿no? Que es el curiosear, es darle la vuelta, qué es lo que tiene atrás, qué es lo que tiene adelante, incluso hasta ver qué es lo que, si se puede llegar a ver lo que tiene adentro, ¿no? Yo creo que esa iniciación es buena, sobre todo para los chiquillos que todavía no han aprendido a leer. Pero yo sí soy más de la idea, sobre todo en este tiempo, que ya cuando un niño aprende a leer, tenga menos ilustraciones y que se enriquezca más el vocabulario de estas criaturas, porque a últimas fechas uno hasta platica con adultos jóvenes y uno dice qué barbaridad, o sea, no sabes el significado de esta palabra y la usas todo el tiempo. Fíjate que yo cuando leo acostumbro a acompañarme de 3 diccionarios, aunque sean pequeños. Utilizo el diccionario, bueno, siempre tengo un diccionario inglés-español, español-inglés, indudable. Tengo también un diccionario español de significados y siempre tengo y considero que el diccionario de sinónimos, antónimos es muy adecuado. ¿Tú qué opinas de tener estas herramientas conforme vamos nosotros leyendo nuestros textos? ¿Utilizas tú también estos diccionarios? ¿Los tienes a la mano?
es básico el diccionario. Para mí es básico el diccionario. Afortunadamente, dentro de mi experiencia, a últimas fechas es menos común que yo pueda o que utilice el diccionario. Y no quiero escucharme ni mucho menos presumida ni nada, pero sí creo que ya tengo un vocabulario muy amplio, ¿no? Sin embargo, siempre tengo el diccionario a la mano y yo creo que es básico. Cuando mis hijos empezaron a leer, también les dije eso, tienen que tener un diccionario aunque sea chiquito, dentro a un lado de su cama o donde vayan a leer, porque hay muchas palabras que probablemente no las entiendan porque no las han leído, no las han escuchado, no las conocen, eso es natural. Y si no conoces el significado de una palabra, no puedes entender el contexto general de lo que estás leyendo. Para mí es igual, yo soy igual que tú, o sea, para mí es básico el diccionario, pero yo ya no los tengo tan a la mano de papel porque es como que si vieras mi buró, pues estaría todavía más atiborrado de libros. Yo Oye, utilizo una aplicación. oye, Amanda, a ver, tú sabes cuáles son mis preferencias. Te voy a hacer una pregunta y nada más contéstame con la respuesta. A ver, ¿libro impreso o libro digital? Impreso. Ya. ¿Por qué? Porque es una delicia el libro impreso, en toda su expresión, en toda su expresión. El hecho de abrir el libro, algunos vienen ya, algunos vienen con su funda de plástico para protegerlos del polvo y demás, y el simple hecho de abrir esa cubierta que tienen, y ya te sale el aroma del libro impreso, te huele a tinta, huele a papel. No, o sea, digo, yo creo que los lectores que nos estén escuchando saben perfecto qué Sí, significa abrir un libro nuevo. exacto. A ver, queridos amigos, yo he platicado con Amanda en algunas ocasiones y yo les voy a decir algo y creo que Amanda nuestra querida invitada, está de acuerdo con esto. A ver, me ha pasado en México Progresa Leyendo y lo admiro mucho por muchas personas que cuando de repente tienen la oportunidad nos donan libros impresos. A ver, lo voy a decir en palabras claras. De repente, tristemente, perdón, lo tengo que decir así, muere la abuelita, muere el abuelito, llegan los hijos, obviamente una mesa para acá, una mesa para allá, se dividen los bienes y tristemente los libros a veces no los toman en cuenta. Claro, nosotros en México Progresa Leyendo recibimos libros en donación para nuestras bibliotecas comunitarias. También este es un llamado. Si alguien quiere donar libros, México Progresa Leyendo recibe libros en donación. Tenemos bibliotecas comunitarias. También montamos, digamos, bibliotecas en asilos, en orfanatos. El libro impreso es un patrimonio cultural que debemos de valorar. ¿Cómo lo visualizas, Amanda? Esto que te estoy comentando, me ha pasado, llegamos a las casas, ya murió mi papá, ya murió mi mamá, llévense los libros. No se dan cuenta el gran tesoro que sale por la puerta y que ya no va a retornar. He visto dedicatorias. Es más, te comenté hace unos días que por ahí había una dedicatoria en un libro de primera edición de Jorge Ibargüengoitia y, y ya al papel, al papel a reciclarlo. Claro. Fíjate nada más, ¿qué opinas de esto como patrimonio cultural de la familia? Yo creo es muy importante. Fíjate que mi abuelo, precisamente, él tenía demasiados libros, muchísimos libros, y yo tenía el gran orgullo de presumirlo porque tenía más de 3,000 libros en su biblioteca y todos los había leído. Todos Wow. los había leído. Y él también escribía para algunos diarios, pero cuando mi abuelo falleció, y esto que tú dices es cierto, mi mamá nos llevó a mis hermanos y a mí a ayudarle a desmontar su biblioteca,
No tienes idea de las joyas que yo me encontré y lamentablemente, como lo platicamos en aquel entonces, había unos libros que yo le decía a mi mamá, es que yo me quiero llevar este libro y me decía, no te lo puedes llevar porque o es primera edición o es una edición vieja o lo que sea. Y en algunas veces, algunas de ellos sí se los compraron a mi abuela y pues mi abuela utilizó ese dinero, ¿no? Entonces, lo que sí me lamento muchísimo de haber desmontado la biblioteca de mi abuelo es que yo no me pude llevar todos los libros que quería llevarme, precisamente porque muchos de ellos mi abuela los iba a utilizar pues para venderlos y obtener algo a cambio o de plano donarlos a las bibliotecas públicas. Queridos amigos, la biblioteca y libros impresos que ustedes puedan tener en casa de los papás, en casa de los abuelos, a ver, es una herencia cultural de familia. Es lo que estamos diciendo Amanda y yo. Es una herencia cultural. Valórenla, disfrútenla. Es viajar a muchos mundos y es tener muchos mundos adentro de los anaqueles de un librero. Es maravilloso. Amanda, te voy a hacer la pregunta que le he hecho yo a muchos lectores, así como lo somos tú y yo. Me hablas de que tu papá compraba libros, de que tu abuelito tenía estos 3,000 volúmenes extraordinarios en su biblioteca. ¿Tus hijos son lectores? Bueno, y ahí te va esta pregunta. ¿Existe la genética lectora? Yo creo que sí, pero no se la heredas a todos, porque nosotros fuimos 4 hermanos y la única que lee soy yo. Y en el hecho de mis hijos, la única que lee es mi hija, porque mi hijo sí leía de chico, pero ahorita no lo haces agarrar un libro. Es muy raro que agarre un libro que él diga, voy a leerlo. No, todavía no, ya no. ¿Tu hija Mariana tiene preferencia por libros impresos, digitales? ¿Qué es lo que busca ella en la lectura o qué es lo que ha visto? ¿Ha servido esa ejemplificación de una madre lectora? Debemos de ejemplificar la lectura para con nuestros hijos, para que ellos puedan absorber ese ejemplo y hacerse lectores. Es decir, no sé si tú te acuerdas, pero hace muchos años, inclusive el abuelito leía el periódico y nosotros ahora sí que disfrutábamos las tiras cómicas del periódico, ¿no? Es decir, había un ejemplo, ¿no? Del abuelo leyendo el domingo en lo que se tomaba el café, leyendo la primera plana de X periódico matutino. ¿Qué opinas de esto? Es decir, ¿sirve la ejemplificación de la lectura para con los niños? Sí y no, porque yo sí tuve ese ejemplo, tanto con mis padres como con mis hijos. O sea, yo con mi papá y con mi mamá aprendí los dos ejemplos. Con mi papá aprendí a leer el periódico y con mi mamá aprendí a leer libros. Mi papá también leía, pero bueno, por su profesión y todo, a veces no le daba el tiempo para leer un buen libro. Sin embargo, todas las mañanas leía el periódico y yo leía el periódico con él. Y después nos lo dejaban de tarea, pero para mí no era una tarea pesada porque ya sabía, me gustaba leer el periódico porque mi papá me enseñó. Pues se podría decir de esa manera. Con mi mamá, bueno, pues eran todas las novelas y algunas otras historias que ella me mandaba o que me daba o que me compraba según la edad, ¿no? Y sí llegó un momento en que me regaló uno que se llamaba Quinceañera, el autor creo que se apellidaba Isaacs. Y bueno, no pude leerlo porque dije, mamá, ya no estoy en esa edad, ya no me aburrió, dame otra cosa, ¿no? Sin embargo, con mis hijos, Raúl, papá, sí lee el periódico y recibimos el periódico regularmente. Yo tengo mis libros, mis hijos me veían leer desde chiquitos y lamentablemente no leen con la frecuencia que yo lo hago. Y sí les gustó y sí les llamaba la atención las lecturas. Como te decía el otro día, mi hijo tiene guardados sus libros preferidos, pero los tiene obviamente o como todos los guardamos porque te dejan un recuerdo, ¿no? Mi hija también
Sin embargo, ahorita ella lee más en una aplicación de libros gratuitos que lo que puede uno como adulto hacer, ¿no? Porque pues, o preferimos muchos más lo impreso. Y sí, pero sí le gustan los libros impresos y ella también tiene esa manía de llegar y la emoción de abrir el libro y ver a qué huele y sentir las letras, sentir la tinta y todo, ¿no? O sea, sí se puede heredar, pero no lo toman todos de la misma forma en como uno lo tiene desde que empezó. Lamentablemente creo que tanto las redes sociales como la sociedad en general no permite o no les ha dado también esa apertura. No sé, es algo que sí me he preguntado a últimas fechas. Oye, Amanda, tenemos que hablar de algo que es difícil, que es todo un tema, como dicen ahora en la actualidad. A ver, comprensión lectora. A ver, aquí lo voy a pegar con algo. Tengo documentado, y bueno, aquí hay cifras que podrían ser aceptadas por unas fuentes o no aceptadas por otras, pero por ahí tengo una cifra más o menos que ronda así. De cada 10 mexicanos, solamente un 20%, un 20, un 25%, vamos a manejar ese parámetro, hacen lectura de calidad. Quiero decir lectura de calidad porque de cada 10 mexicanos del teléfono. Exactamente. Entonces, si tú me dices, oye, ¿cuántos mexicanos leen? No, pues leen muchos, pero lectura de calidad yo tengo como México Progresa Leyendo, tenemos más o menos un 20, un 25%, y digamos que pudiera optimistamente rondar en el 30%. Pero de ese 30, 25, 20%, al conformar un 100% de ese porcentaje, a ver, tengo documentado, ay, me da mucha pena decírtelo, pero me parece que hay un 30% con comprensión lectora y un 70% que no tiene comprensión lectora. Y si no son esas cifras exactas, son muy parecidas a lo que te estoy diciendo. A ver, comprensión lectora, Amanda, por favor, o sea, ¿cómo lo visualizas? ¿Qué consejos nos puedes dar? ¿Cómo lo ves? Mira, es grave, la verdad es grave. Te voy a platicar, es una anécdota muy corta. Mi papá era médico y él daba clases en la Universidad Nacional. Él, cuando sus alumnos, cuando hacían los exámenes y él recibía de algún alumno un examen con faltas de ortografía, lo reprobaba. No importa, a él no le importaba si hubiera contestado bien o mal. Y cuando le reclamaban, él les decía, usted está estudiando una carrera profesional, usted ya es un profesionista, usted no puede escribir con faltas de ortografía. Eso es lo que mi papá les decía a sus alumnos. Y eso fue hace 40, 50 años. A estas alturas se ha relajado tanto la lectura y la comprensión lectora que ya hasta los papás se quejan en las escuelas de ¿por qué le dijo a mi hijo que tiene que repetir 20 veces una palabra mal escrita? ¿Por qué le dijo a mi hijo que si que si no encuentra una gramática más o menos comprensible en un trabajo, lo va a reprobar? A ese nivel hemos llegado y a ese nivel han pasado de grado estos alumnos. Al momento te puedo yo comentar que mi hija se enfrenta a ese problema, no tanto porque ella tenga una falta de comprensión lectora, sino porque sus compañeros no se saben expresar, no saben escribir, no saben expresar realmente lo que quieren obtener, lo que quieren explicar de un trabajo, lo que quieren exponer en una clase. No saben expresarse, al grado que mi hija utiliza palabras que obviamente me ha aprendido o que ha leído, y sus amigas le dicen, hablas como señora. Y dice uno, ¿cómo que habla como señora? O sea, ¿qué tiene de malo?
Es básica la comprensión lectora, pero nadie le está apoyando esa parte. Realmente yo creo que es sumamente grave que nadie lo apoye. Cuando nosotros estuvimos en la escuela, creo que hubo, ya a estas alturas lo veo, algunos errores por parte de los profesores, de los programas de lectura. Me acuerdo que hace muchos años nos cronometraban el número de palabras leídas en un minuto. Creo que debería de haber habido otros tópicos, otro tipo de situaciones en donde lo importante no era el número de palabras leídas, sino el número de palabras entendidas, el número de oraciones comprendidas. Es decir, no nos enseñaron o no les enseñaron o no nos están enseñando a tener un juicio crítico, un juicio evaluativo de lo que estamos leyendo. Es más, estoy de acuerdo. No sé si a ti te pasa, pero cuando yo leo, a veces me enojo con el escritor, ¿no? Sí. No sé si te ha pasado. Sí, cómo no. Que a veces o lo haces tu héroe o lo apapachas, o a veces te cae mal el escritor, perdóname, metafóricamente hablando, por supuesto, ¿no? Sí, claro. ¿Qué sucede? ¿Por qué los programas educativos, cómo estás viendo esa parte de la lectura en la escuela? ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo lo estás visualizando? Fíjate que lo visualizo mucho en el sentido de que le están dando prioridad a otro tipo de materias que sí son importantes, pero no le encuentran o no quieren encontrar o no quieren darse cuenta que van unidas. Yo tuve la fortuna en la escuela de mis hijos, que alguna vez estuve en mesa directiva de padres de familia, nos invitaron a una plática de la SEP. Yo he de decir, y a lo mejor muchos radioescuchas no van a estar de acuerdo, pero los programas de la SEP son buenos, sí son buenos. Lo malo es toda la burocracia que está detrás de las secretarías, pero ese será tema de otro programa. En esa conferencia nos estaban comentando que una de las metas que podríamos tener como país es tener una cantidad de lectores como los Países Bajos, que tenían una gran comprensión lectora. Y algo que sí me llamó mucho la atención, pero no todo el mundo alcanza a comprender, es que un niño que sabe leer y entender lo que está leyendo puede resolver problemas matemáticos y viceversa. Un niño que es brillante en las matemáticas puede leer y tener comprensión lectora sin ningún problema. Las dos cosas van unidas y le están dando mucho más importancia, creo yo, porque eso lo viví con mis hijos, le dan mucho más importancia a la ciencia que a la lectura. Y lamentablemente en este país las dos cosas tendrían que ir juntas, no separadas. Estoy de acuerdo con eso. Oye, Amanda, mira, aquí hay algo que me llama mucho la atención. Me da mucha pena decirlo, estamos en un programa de radio, pero hay libertad de expresión. He notado, no sé cómo decirlo, bueno, lo voy a decir directo. A ver, falta de comprensión lectora en los maestros. Sí. Ya lo he detectado. Es decir, ¿cómo vamos a enseñar lo que no hemos aprendido? A ver, queridos radioescuchas, que somos profesores, que somos maestros, danos 2 o 3 consejos para que como adultos podamos aterrizar un poquito esa comprensión lectora. Amigos, yo ya lo he detectado, de veras, Amanda. Ya me he dado cuenta que hay lugares en donde el maestro, en alguna ocasión le hice un escrito a unos maestros y no entendieron lo que les escribí. O no lo leyeron o no hubo comprensión lectora. Quiero creer que sí lo leyeron porque al final salieron muy agraviados, es decir, porque leyeron lo último y no lo primero, o leyeron el texto y no lo entendieron. ¿Qué consejos nos puedes dar para poder incrementar nuestra comprensión lectora? ¿Qué podemos hacer? Leer despacio, hacer pausas y yo siempre les he dicho a los nuevos lectores: respeten las puntuaciones de los textos.
Ahí empieza parte de la comprensión lectora. Si tú te brincas una coma, si tú te brincas un punto y aparte, tiene un significado diferente el punto y aparte que el punto y seguido. Seguro. Es decir, para mí, tallerear la comprensión lectora comienza con respetar las leyes, las reglamentaciones del texto. Esto es como cuando manejas. Si respetas los semáforos, nos llevamos bien. Si no respetas las puntuaciones de los textos, de entrada vamos muy mal. ¿Qué consejo nos puedes dar? Yo estoy de acuerdo contigo. Hay mucha competencia de lo que comentabas cuando ponen a los niños a leer y es el número de palabras leídas por el número de palabras entendidas, ¿no? Entonces yo siempre les he dicho a mis compañeros lectores que se tomen su tiempo, que no son competencias. En el taller de lectura que yo tomaba con mis compañeras y con un profesor de la primaria de mis hijos, siempre era igual. Había libros que sí eran mucho más difíciles, ya sea por la temática o por el tamaño, y entonces siempre dábamos hasta 2 meses para leerlo, porque no todos leen a la misma capacidad ni a la misma velocidad, y sobre todo, lo que tú estás comentando es importante. No es la velocidad ni que lo leas, ni que leas los 30 libros en un año, ¿no? Sino que entiendas lo que estás leyendo. Date tu tiempo. Yo sí tomo eso muy, muy en cuenta porque no son carreras. La lectura se tiene que disfrutar. No puedes disfrutar una lectura si no entiendes una palabra o si no entiendes un párrafo. Entonces, mejor tómate tu tiempo, como tú dices, respeta las puntuaciones y llévate el libro tranquilo. No hay problema, no hay prisa, no son competencias. No vamos a romper un récord nunca. O sea, no se trata de eso, se trata de disfrutar la lectura. Y disfrutar la lectura es entenderla. Tómense su tiempo, no pasa nada. Si les lleva un año leer un libro, a lo mejor al siguiente año les lleva 6 meses y así consecutivamente. La lectura nos enriquece el vocabulario y poco a poco vamos a ir entendiendo mejor las palabras, las puntuaciones, pero el chiste es leer y leer con gusto. Si uno lee con prisa, no se disfruta absolutamente nada. Oye, Amanda, fíjate que yo me he dado cuenta que hay personas que dicen, yo tengo que leer este libro, lo tengo que leer, pero se me hace muy pesado. Yo siempre le he dicho, es decir, el libro te tiene que atrapar. Sí. Y cuando un libro te atrapa, no te suelta. ¿A ti qué te atrapa de un libro? Obviamente dicen que el amor entra por los ojos. Ahí va primero la portada, también la contraportada, ¿verdad? Por supuesto. Los colores, la temática. ¿Qué te atrapa a ti de un libro y qué consejo nos puedes dar para elegir un libro que te atrape? ¿Qué te debe de atrapar? La capitulación, las 3 primeras páginas, el autor. ¿Por qué nos podríamos guiar para que un libro nos atrape? ¿Qué consejo nos puedes dar? Para que un libro nos atrape, yo creo que sí es muy importante leer las 3 primeras páginas o abrir el libro al azar y leer lo que nos aparezca. Afortunadamente, las librerías tienen esa facilidad porque dentro de todos los libros que tienen en sus estantes, siempre tienen uno abierto y le puedes pedir a las personas, si no fuera así, que si puedes hojear el libro para ver si te atrapa. Yo creo que eso es lo más importante. Leer ya sea de la parte final o de la parte del medio u hojearlo, pero ver si te gusta la letra, si no. Yo creo que eso es más secundario. Es decir, el hecho de abrir un libro en la página que sea y si te atrapó la página y quieres seguir, es más que suficiente. Oye, Amanda, me atrae mucho cuando damos una plática, cuando damos una ponencia, cuando damos una conferencia. Por ahí me han dicho mis maestros de comunicación, Roger, no alargues tu conferencia porque ya sabes, hay una curva en la que primero es ascendente,
vas incrementando la atención, la incrementas, luego llegas a la cúspide de la atención de las personas que te están escuchando y luego decae, ya duró tanto la conferencia que Así el es. ánimo ya va hacia abajo y si te tardas 5 horas, peor porque ya tienen hambre, ya se quieren ir a comer, ya tienen que ir por los niños a la escuela. ¿Qué opinas de esa curva de atención en la lectura? ¿Qué tanto tiempo para un nuevo lector le podemos aconsejar que lea? Bueno, muchos libros tienen capitulaciones que ayudan mucho en esa forma escalonada. Dices, bueno, voy a llegar. Por cierto, tengo referencia de que a ti te gusta Manuel Ignacio Altamirano, que disfrutaste mucho el Zarco, ¿no? Así es. Yo también lo leí hace muchos, muchos, muchos años, que tiene mucha capitulación el Zarco, ¿no? Ajá. O sea, no me acuerdo si son 20 o 20 y tantos capítulos, pero el Zarco tiene mucha capitulación. Es solamente un ejemplo, por ejemplo, el Zarco, por poner un ejemplo. ¿Qué opinas de esa curva de atención con el tiempo de lectura? Yo creo que si a las 5, 6 páginas, máximo 10, no te atrapó el libro, ya no te atrapó. Suéltalo. No, por mucho que te lo recomienden, no te atrapa. O sea, suéltalo. Y Suéltalo. que otro, ¿no? Exactamente, sí. Sí, porque en algún momento leí que los lectores tenemos las 10 reglas de todo lector, ¿no? Y decían que solamente aplicaban los que eran lectores empedernidos como tú o como yo, pero yo creo que se aplica a toda la gente que quiera empezar a leer o que ya sea un lector regular. Y una de esas reglas decía, si no te gusta el libro, déjalo, no lo leas, porque se trata de disfrutar la lectura, no de obligarte a hacerlo. Y entonces eso no solo aplica a nosotros que nos gusta tanto leer, sino también a los que están empezando. De verdad les tiene que atraer el libro y las 10 primeras páginas máximo para que puedan continuar, porque si no, se pierde toda esa concentración de la que hablabas y se pierde completamente la atención y obviamente el gusto por la lectura. Yo creo que no le doy yo más de 10 páginas y es mejor que dejen el libro y busquen otro. Sin embargo, cuando las lecturas son acompañadas o asistidas, cuando uno pertenece a un taller de lectura, es mucho más fácil llegar a terminar un libro aunque no nos haya gustado, porque tienes esa retroalimentación de tus compañeros que es maravillosa porque uno puede decir, yo entendí esto y el autor lo está diciendo tal cual, pero otro de tus compañeros dice, pues yo entendí tal cosa. Y cuando uno empieza a retroalimentar, yo lo entendí así por esto y yo lo entendí así por lo otro, es maravilloso. Eso también podría ser un buen empuje para los nuevos lectores, unirse a un taller de lectura y no pasa nada. Igual si no les gusta el libro, que lo dejen. ¿Eres amiga de hacer anotaciones en tus libros impresos? Bueno, yo en lo particular no lo hago, pero ¿eres amiga de rayarlos, de subrayarlos? Yo soy amigo de los papelitos que tienen ¿cómo le llaman? El adhesivo, por no decir marcas, ¿verdad? Bueno, el Sí. post-it, pues, el post. Y entonces hago anotaciones. Yo soy enemigo de rayar libros, porque creo que se pueden heredar de unas manos a otras, y el rayarlos, el marcarlos, pueden polarizar al siguiente lector en decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué fue subrayado? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esas notas que pueden ser en una hojita que van al calce de lo que vas leyendo? ¿Tú acostumbras esto? Híjole, sí. Pero Perdón, yo... te lo tengo que preguntar porque no sé, espero no ser el único, ¿eh? No, no eres el único. Lo chistoso del caso es que a mí me gustan, sí hago anotaciones, pero no las hago en el libro y no las hago tampoco en las hojitas. Yo tengo cuadernos. Qué maravilla. Cuadernos donde voy anotando las frases, las ideas, todo lo que me gusta del libro que estoy leyendo, lo anoto.
Y me encanta porque a mí me han dicho, y creo que sí es cierto, es que tú lees los libros 2 veces. Lo lees la primera vez y vas poniendo tus banderitas y lo lees la segunda vez cuando todas esas banderitas las empiezo a quitar porque todas esas ideas las empiezo yo a vaciar en un cuaderno. Yo te he de decir que tengo 8 cuadernos. Ah, ok. Porque eso, 8 cuadernos con 8 anotaciones. 8 cuadernos llenos de anotaciones de libros y le pongo fecha y le pongo año. Y bueno, lamentablemente no lo empecé a hacer más joven, pero lo empecé a hacer por ahí del 2010 y tengo como 8 o 9 cuadernos llenos de anotaciones. Porque bueno, depende del cuaderno que si son delgados o gruesos, pero así los tengo y entonces les voy poniendo el título, el autor y voy poniendo todas las anotaciones de todas las banderitas que le puse al libro y puedo copiar la frase y después de la frase copio mi idea, por qué me gustó, por qué no me gustó. O sea, eso sí lo hago. Yo no soy de rayar libros. Cuando era joven sí lo hacía, pero ya no. Y yo soy de esa idea tuya que es como predisponer al lector cuando subrayas y yo creo que es mejor que el lector investigue y se sorprenda solito con la lectura. Fíjate, Y eso es maravilloso. fíjate que cuando yo me encuentro con un libro de alguna lectora anterior o un libro que me regalan, un libro que me heredan, cuando de repente en alguna de sus páginas veo anotaciones y veo el marcador, perdóname, yo me ofendo y me enojo. Yo también. No sé, Yo también. tú también, porque digo, bueno, a ver, ¿cómo se le ocurrió? A ver, existen papelitos, existen cuadernos. A ver, estas anotaciones que tú haces, ¿cuál es la finalidad de hacer estas anotaciones? Para mí la finalidad es la investigación post lectura, la reflexión post lectura, lo que se te queda y el aporte que dices, lo escribo, pero aunque no lo vuelva a ver, el hecho de escribirlo te hace recordarlo porque ya va un gesto automático de tenerlo en la mente. ¿Cuál es tu principal propósito de hacer este ejercicio de hacer esto, con escribir? Por principio, el motivo básico por el que lo hago es para poder recordar qué fue lo que me gustó de ese libro. Y entonces son las frases. Y dentro de todas esas frases también hay reflexiones en las que uno cae, como te dije anteriormente, uno siempre aprende del libro, no importa el libro que sea. Y entonces uno lee esa frase y vuelve a recordar por qué te gustó, qué fue lo que viviste en ese momento y abajo haces tu anotación de sí, a mí me pasó algo parecido o yo opino que a lo mejor estaba exagerando o a lo mejor opino que me identifico porque las relaciones son así, etcétera, dependiendo del tema del libro. Ese es el principio básico por el que lo hago. Y ya después, como tú dices, la investigación y demás, como tú dices, a lo mejor no vuelvo a tomar ese libro en mucho tiempo, pero sí me entretengo mucho leyendo todas las anotaciones de los cuadernos que tengo y empiezo a recordar, por eso me gustó el libro. O incluso cuando te había dicho en algún momento que los libros te llaman, es porque estás pasando en algún momento y dices, me atrapó este libro porque yo estaba viviendo un momento muy feliz o muy difícil o lo que sea, y lo vuelves a leer lo que escribiste y dices, ay, ya no me atrae tanto, o vuelves a leer y dices, bueno, es que estaba pasando por un momento difícil, pero ahorita ya lo veo con otros ojos, o sea, el libro siempre te llega en el momento indicado y todo lo que he plasmado en los cuadernos siempre me sirven para recordar qué fue lo que me gustaba. Miren, queridos amigos y amigas de Con Roger en la Cultura, ya fíjate, Amanda, ya casi estamos terminando el programa, ¿eh? Se nos fue rapidísimo el tiempo. A ver, te voy a comprometer, Amanda. Vamos a necesitar una segunda plática contigo y una tercera. A ver, ya vamos a oficializar a Amanda como nuestra lectora, ahora sí de casa, que nos des consejos, porque en el próximo programa vamos a hablar de algunos autores. Ahorita no hay tiempo para ahondar en ellos,
pero si nos lo permites, Amanda, por favor, te voy a comprometer con nuestros radioescuchas a que hagamos un segundo y un tercer programa, porque esto es maravilloso. Por supuesto que sí, claro que sí. Oye, aquí tengo una duda. ¿Vale la pena, dos preguntas antes de terminar con este maravilloso programa? ¿Vale la pena conservar un título y que perdure durante todos los años? Ay, sí. ¿Vale la pena decir, ya lo leí, se va a quedar en esa esquinita? ¿Qué opinas de esto? ¿Cuántas veces has desempolvado un libro? Ay, no, infinidad de veces. De hecho, estoy a punto de hacerlo con una colección que mi mamá me heredó, precisamente. Yo creo que lo que tú dices vale muchísimo la pena. Pasa algo muy curioso. Cuando hacemos un escombradero de las cosas que tenemos en casa, Raúl siempre me dice, hay que hacer espacio en el librero, ¿qué vas a regalar? Y yo digo, no voy a regalar nada, ahí los tengo y ahí van a seguir. Pero ya los leíste y digo, no importa, en algún momento los voy a volver a leer. Eso que tú dices es súper importante. Yo tengo dos libros muy básicos que no jamás van a salir del estante donde están. Uno es uno de Oscar Wilde, de una colección de Aguilar que mi mamá compró, que eran unos libros miniatura de rojos, no sé si tú alguna vez los viste. Sí, sí. Y Como agua para chocolate. Bueno, Laura Esquivel es maravillosa. Laura Esquivel es, vamos, ¿qué me dices? Es más, de eso, a ver, espérame, eso lo vamos a dejar al próximo programa porque ahí es en donde vamos a entrar en esa parte en la que vamos a hablar de, a ver, queridos amigos y amigas de Conroyen en la Cultura, vamos a hablar de esa parte literaria ligada al cine. Yo quiero decirles que inclusive vamos a meternos con Julio Verne también, si me lo permites. Ajá. ¿Sí? Digo, porque tanto Julio Verne como Oscar Wilde, bueno, fueron de los autores en los que se inspiró Charles Dickens. Ay, sí. Bueno, carambas, es que si te das cuenta tendríamos para hablar 5 horas y no nos paran con esto, ¿no? Mark Twain también. Bueno, no sé, eso lo vamos a ver. Tocas agua para chocolate y ahí le estás dando ahora sí que la columna vertebral de algo, de una producción cinematográfica que tuvo mucho éxito, pero que me gustó más el libro. Ay, sí, es mucho mejor el libro, mucho mejor. Y hablando de esos libros que tienes en la esquinita, ese nunca va a salir de esa esquina ni Oscar Wilde. Oye, una última pregunta. En tu testamento, pregunta difícil, en tu testamento, ¿incluirías un libro para tu hija y un libro para tu hijo? Sí, y eso lo he pensado también. Sí, los tengo. ¿Qué libro les heredaría a cada uno? No me digas el título. ¿Por qué? ¿Qué buscarías en ese aporte? ¿Qué buscarías heredarles o aportarles en esas letras? Que me recuerden por el título del libro, que en algún momento, digo, los hijos recordamos a los padres por mil y una anécdotas que tenemos, pero básicamente sería, te heredo este libro porque quiero que me recuerdes con este título. Y en algún momento les va a dar la curiosidad de leer por qué mi mamá me heredó este libro, y cuando lo lean van a ver parte de mi esencia. Esa es como que mi idea. Sí, es algo como que muy romántico. Pero fíjate que mucha gente no piensa en esa herencia. La gente generalmente están ocupados en hacer ceros, están ocupados en generar riquezas económicas, pero para los radioescuchas, a ver, también piensen en la herencia cultural, ¿no? Uy, sí, la herencia cultural es básica, o sea, uno ya lo tiene de qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero. Es como cuando mi mamá y somos 4 hermanos y le hemos dicho, mamá, tienes que hacer un testamento porque tienes mucha riqueza cultural en esta casa, que no son solo los libros, sino son decoraciones, pinturas, y a todos nos gustan, ¿no? Claro. Y como yo les he dicho a mis hermanos, yo con ustedes no me voy a pelear jamás por
los cachivaches que dejen mis papás, pero sí habría cosas que me gustaría conservar. Entonces lo que le digo a mi mamá, estás a muy buen tiempo para no estar, para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Pero hablando más en serio, sí, un acervo cultural yo creo que se tiene que dejar heredado y testamentado. Maravilloso. Amanda, se nos acabó el tiempo, se fue rapidísimo. Haremos el segundo programa. Te agradezco muchísimo tu participación, Amanda. Muchas gracias. Amigos, aprovechen todos estos extraordinarios consejos. Gracias Y a ti. gracias, Amanda. Saludos a Raúl y a tus hermosos niños. Saludos, queridos amigos. Gracias, Amanda. Saludos a todos. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Amanda. Nos despedimos con la frase de siempre. Un lector es un pastor de la verdad en la sociedad y un faro de luz en la neblina de la ignorancia. Esa la escribí yo. ¿Cómo la ves? Ah, está divina. Muy bien. Gracias, Amanda. Gracias a ti. Gracias.